Qué bueno que está con nosotros nuevamente en Café de Altura. Hoy tenemos una conversación con Mauricio Limón y vamos a hablar sobre los grandes retos de la gestión ambiental en nuestro país. La gestión ambiental es, en sentido amplio, el conjunto de criterios, instrumentos y prácticas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Una parte importante de ella recae en las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En México, en el ámbito federal, la gestión ambiental corresponde diseñarla y ejercerla principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus órganos descentralizados y desconcentrados. En la estructura institucional vigente existe una subsecretaría de gestión para la protección ambiental responsable de llevar a cabo la regulación directa mediante instrumentos como la evaluación de impacto y riesgo ambiental, así como las autorizaciones, permisos y licencias relacionadas con emisiones a la atmósfera, materiales y actividades riesgosas, vida silvestre, zonas costeras, bosques y suelos. Pero ¿qué problemáticas enfrenta la gestión ambiental en México? ¿Qué tan adecuada es nuestra capacidad institucional para garantizar el cuidado de nuestros recursos naturales y nuestro entorno natural? Nuestro invitado de hoy es Mauricio Limón Aguirre, abogado, doctor en Derecho, con una larga experiencia como funcionario público, donde destacan su paso como secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, como subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, como coordinador general jurídico de la Semarnat y finalmente como subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en la propia Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora es consultor ambiental en un despacho que dirige él. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta esto que denominamos de manera genérica la gestión ambiental en el caso de México? Bueno, yo te mencionaría 6 grandes retos. El primero y para mí más importante es acercar la función pública al ciudadano. La distancia entre la autoridad y el ciudadano cada vez es mayor. Acercar al ciudadano. Segundo, el uso de tecnologías de la información. No puede ser que todavía sigamos con temas de papeles. Sistemas de información geográfica y cosas de ese tipo. Internet, trámites en línea, etc. Ajá. ¿La tercera? La tercera es la integralidad de trámites y servicios. Esto tiene que ver fundamentalmente con ver el proyecto desde la óptica del ciudadano. Un proyecto, cuando entra a la Semarnat, es partido como en tantos trámites se requieran. Y eso genera costos, eso genera conflictos con el propio promovente porque tú lo estás viendo desde el punto de vista del trámite y el promovente lo está viendo desde el punto de vista del proyecto. Integralidad, entonces. Exacto. El cuarto es legalidad, criterios compartidos, justicia ambiental. Esto pasa por la médula de la propia Secretaría y la Subsecretaría. Es muy común que en el cambio de funcionarios se interprete la ley de manera diferente, que entre una dirección y otra se interprete de manera diferente, que entre una delegación y otra se interprete, todos interpretan como quieren, con obviamente en perjuicio del ciudadano, teniendo la misma ley. Y luego dicen que el cambio es la ley, cuando el cambio pasa por el funcionario. Legalidad, esa era la cuarta. Exacto. Participación ciudadana libre e informada. Este es un gran reto. Y finalmente el reto del rediseño institucional de la Secretaría, porque de otra forma, tal y como está rediseñado la Secretaría como cabeza de sector y todos los organismos, cada vez más hay el reto de la dispersión, el reto de la distancia respecto de los proyectos. Sobre esto último, creo que podemos profundizar la institución, la estructura institucional actual, que es una estructura que fue de alguna manera modificada, particularmente en 2001. Tú estuviste a cargo de una de las subsecretarías de esa estructura de Semarnat, la que tiene que ver fundamentalmente con los instrumentos de regulación directa.
¿en dónde están los problemas más importantes? O sea, ¿dónde la estructura institucional se vuelve problemática? En todos lados. Es una secretaría que fue diseñada más en términos políticos. Me refiero a partir del año 2001, que en términos de atención al ciudadano. ¿Y qué consecuencias trae eso? Pues, repito, una cada vez mayor distancia respecto de la ciudadanía, un mayor costo a los ciudadanos, una poca eficacia en la resolución de los conflictos, una distancia también muy grande para ver con anticipación y resolver los conflictos socioambientales, conflictos al interior de la propia Secretaría por empalme en ciertas atribuciones o lagunas en ciertas atribuciones, por ejemplo, en materia de vida silvestre. En materia de vida silvestre, el programa de atención a especies prioritarias está en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que no fue diseñada para eso. El programa de fomento de UMAS está en la Subsecretaría de Gestión y el Corredor Biológico Mesoamericano, que atiende especies protegidas y especies de vida silvestre, está en la CONAVIO. Un detalle que en la práctica hace que los recursos sean poco eficaces, sean pocos, se hayan dispersado y no haya una atención adecuada a las especies protegidas. Con relación a la industria, por ejemplo, ¿observas ese mismo problema? Por supuesto. Por ejemplo, en el diseño de normas oficiales mexicanas. Como está en la Subsecretaría de Planeación, las normas oficiales mexicanas que se trabajan ahí no pueden hacerlo sin la materia prima que le va a aportar la Subsecretaría de Gestión. ¿Cuántos años tardamos en modificar unas normas, por ejemplo, en materia de calidad del aire? ¿Por qué? Porque desde la Subsecretaría de Planeación no tienen... Hay una Subsecretaría de Normatividad, ¿no? Exactamente, de Fomento y Normatividad, perdón, es la que hace las normas. Sí. Esta Subsecretaría de Fomento y Normatividad no tiene los insumos, los tiene que pedir. Y ya desde que los empiezas a pedir, pues tardas y dependes de las personas que te van a aportar. Ahora, en términos de la vinculación con otros órdenes de gobierno, esencialmente lo que ha pasado, y creo que no solo en materia ambiental en este país, es que cuando opera un cierto modelo a nivel federal, más o menos va siguiendo ese modelo los estados y a veces los municipios. ¿Qué implica eso y cómo ves tú el problema, o la situación, no necesariamente el problema, de centralización y de convergencia entre los distintos órdenes de gobierno en materia ambiental? Estoy hablando del gobierno federal, el gobierno de los estados y las atribuciones que son de los municipios. Este es un tema sumamente importante que se ha debatido en derecho ambiental desde hace muchos años y tiene que ver con el concepto de federalismo desde la Constitución, en donde se habla de un federalismo dual, es decir, aquello que es del Estado no es de la Federación. Y por lo tanto se pone una especie de barrera, de muro, en la atención de las necesidades. Si es del municipio, perfecto. Si es del Estado, perfecto. Si es de la Federación, perfecto. Y no nos empatemos ni busquemos cómo quedarnos con la atribución del otro. En cuanto eso sucede, de inmediato hay controversia constitucional. Cuando en materia ambiental lo natural es la cooperación. Y esto presenta un reto desde el punto de vista legal e institucional muy fuerte, que es lo que algún amigo mío le llamaba el federalismo cooperativo. Es decir, si bien sobre la base de la distribución de competencias a los 3 niveles de gobierno, no puede dejarse de lado que la acción local es fundamental para el cambio de las realidades, pero que esa acción local tiene que estar inspirada desde un pensamiento global. Es lo que dicen, actuar localmente y pensar globalmente. ¿Lo ves tú como un problema de competencias formalmente, jurídicamente establecidos o más bien de carácter práctico? De los dos. Desde el punto de vista de las leyes, hay una tendencia a un centralismo exagerado. Tú ves, por ejemplo, en materia forestal o en materia de vida silvestre, no tiene prácticamente ninguna atribución el municipio. Tendríamos entonces que estar descentralizando todavía más funciones de las que tenemos. Que ya se pueden, lo que pasa es que prácticamente no se ha descentralizado nada. Y más bien ha habido un deseo del gobierno federal de atracción con pretextos de que los gobiernos locales
no tienen capacidad. Y en tanto que no tienen capacidad, no les puedo descentralizar. Pero el único que puede decir... hay entonces presupuesto para ellos. Y los hubo durante mucho tiempo, hubo un programa de desarrollo institucional ambiental para estados y municipios, pero quien dice que tiene la capacidad es el propio gobierno federal. Entonces, para el gobierno federal nunca vas a tener la capacidad. Y por lo tanto nunca te van a transmitir. Déjame hacer una pausa, tenemos que ir a un corte y volvemos a ver si podemos comentar específicamente sobre problemas vinculados con algunos de los instrumentos de gestión ambiental que tenemos en el país. No se vaya, esto es Café de Altura.